va a hacer un video para el canal. Para los que no conocen a este sujeto, que no a Justin Bieber, sino al que lo tiene al lado, ¿sí? Además, imagínate lo triste que tiene que ser la vida de una persona que ve a un artista que odia para lanzar un comentario de... Bueno, sí. Bueno, es que es el mismo razonamiento que yo no llego a hacer cuando me mandan mensajes deseándome la muerte o diciéndome... Bueno, eso sí, deseándome la muerte, entre otras cosas que... Entre otros mensajes que me llegan solamente por haber hecho un comentario que no les gustó de su artista, del artista que les gusta. No puedo hacer la sinapsis suficiente como para entender qué te lleva a desearle la muerte a alguien que no conoces por un comentario. O sea, ¿cómo te afecta tanto? La verdad, o sea, a mí me putea muchísimo y no voy buscando persona por persona para desearle la muerte. No sé. Bueno, seguimos. Tema turbio número 2. Resulta que este tipo que estamos viendo acá, no Justin Bieber, que es el pequeñito del video, sino el otro tipo, es P. Diddy. Que la gente más vieja, como yo, lo conocerá como Puff Daddy. Sí. P. Diddy, o Puff Daddy, es un rapero / productor que fue muy famoso en la época de los 90s, 2000. Ok. Salió un tiempo con Jennifer López, tuvo Bardo también. Resulta que este tipo, hace rato que se lo viene investigando porque es una persona muy turbia. Ahora voy a decir por qué se lo arrestó, porque se lo arrestó. Pero se lo viene investigando hace rato porque resulta que solía agarrar, tenía como una especie de fetiche, maybe, de agarrar a artistas jóvenes de la industria y ponérselos bajo el ala de una manera muy, muy turbia. Uno de los casos es el de Justin Bieber, pero no es el primer caso de Justin Bieber. De hecho, uno de los primeros casos fue el de Usher, ¿sí? El de... Ya conocen a Usher, saben de quién estoy hablando. De hecho, Usher fue quien le presentó a P. Diddy a Justin Bieber. Recordemos que Justin Bieber se hizo famoso con solo 13 años por el video de Baby, ¿sí? De hecho se hizo famoso antes porque subía videos a YouTube. Y Baby, creo que Baby lo sacó cuando tenía 15 años. Y explotó su fama y la gente se volvió loca con Justin Bieber cuando él tenía solamente 15 años. Es una edad muy jodida para que todo el mundo fije los ojos en vos. Sus papás realmente no se pusieron mucho las pilas con Justin. Sinceramente, como que dejaron que la corriente lo fuera llevando para un lado y para el otro. Y una de las personas que lo tomó bajo su ala y que lo apadrinó, comillas, comillas, fue este tipo que tenemos acá. Resulta que este tipo acaba de ser encarcelado por, entre varias otras cosas, trata de personas, abuso de personas y fraudes a otros artistas. Sí, para que se den una idea. Hay un rumor circulando por las redes sociales que todavía no está confirmado, así que voy a decir la palabra presunto porque no me quiero meter en quilombo, pero hay un rumor circulando por las redes sociales de que este tipo solía tener conductas inapropiadas, ¿sí? De índole sexual, con los artistas que apadrinaba. Ya dice ese Usher, ya dice ese Justin Bieber, y se acercó durante toda su carrera a otros artistas. Una de ellas fue Billie Eilish en su momento. Solía tener conductas inapropiadas. Vamos a ver este video, que no me acuerdo bien de qué año es, pero creo que es de cuando Justin tenía 15, en donde se dicen cosas cuanto menos llamativas. Sí, yo no sé si eso está en... A ver si tengo subtítulos en español. Espera. Los vamos a traducir al español. Y después de eso, vamos a escuchar una canción. ¿Por qué no está en español? Hasta ahí. Después de eso vamos a escuchar una canción que Justin cantó con Shawn Mendes hace unos años atrás, que se llama Monster, que también da bastante que pensar. Justin hizo otra canción en su momento que fue muy usada por los conspiranoicos para hablar de toda esta élite de pederastas y demás de Hollywood, pero me voy a centrar en Monster porque me parece que tiene un toque más personal. Sí. Vamos a ver este video. As soon as you turn 16, you know what I'm saying? I'm gonna let you rock this every time you come to LA. Yeah, this gonna be yours. So every time you come to LA, it's a little dusty, but you know, come get the front shot of this. Man. Minute. Woo. Okay. Okay. All right, so I'm gonna be driving this.
hasta ahora, tranqui. Le va. Tranqui, todo lo tranqui que se puede estar. P. Diddy le dice, en cuanto cumplas 16, en un momento vivió Justin en la casa de este tipo. Sí. Entonces se grabaron algunos videos que subieron a internet, en un internet que todavía no estaba tan consumido por la gente. Entonces, nada, no pasaron desapercibidos estos videos. Entonces P. Diddy le dice, en cuanto cumplas 16, o sea que tenía 15 años ahí, mientras estaba viviendo con P. Diddy, en cuanto cumplas 16 vas a poder manejar este auto que va a ser tuyo, le dice. Bueno. Yeah, when you get 16, you come down, you gotta, you know, wear your seatbelt. I mean, I'm 15. You could ride in the passenger seat. I got my permit. Not yet. No. All right, No, 16. No, 16. Let's slow All right. down. Let's slow down, Josh. Okay. Let's slow down, okay? One step at a time. But yeah, the keys is yours when you know, when you get 16. You good to go. I'm good to go. Yeah. All right. And then when you get 18, you get the house. You get the mansion. Okay. I get the mansion. Yeah. So where are we off to now? Where would you like to go? I mean, wherever you want to go. Where are we going? So check this out, yo. Justin, you ever seen the movie 48 Hours? Right now, he's having 48 hours with Diddy, him and his boy. They're having the times of their lives, like, you know, where we hanging out and what we doing. Puede ser difícil de entender porque habla en tercera persona de sí mismo. Sí. Ay, mirar a Justin me destruye un poco, We can't really disclose, but it's definitely a 15-year-old's dream. You know, I have been given custody of him. You know, he signed to Usher. I'm signed to Usher. I had legal guardianship of Usher when you know he did his first album. I did Usher's first P. Diddy tenía la tutela legal de Usher. album. I don't have legal guardianship of him, but for the next 48 hours, he's with me. So and we gonna go full crazy. I'm going crazy. Crazy. I'm taking this out tonight. What you wanna do? What you wanna do over the next 48 hours? 48 hours. Let's go. Let's just go get some girls. Let's go hang with some girls. A man after my heart. That's what I'm talking about, kid. Hay cosas raras. En este video no hay nada incriminatorio, pero sí que hay un par de cosas que son medio extrañas. Un Justin de 15 años quedándose en la casa de P. Diddy. Un Usher que más adelante, que también P. Diddy tenía la tutela legal de Usher. No estoy muy segura de por qué, realmente. Un Usher diciendo que vivió, siendo adolescente con P. Diddy, vivió cosas que no debería haber vivido como adolescente. Y un Justin que durante el paso de los años nos fuimos dando cuenta que cada vez estaba peor en cuanto a salud mental por todo lo que vivió en cierta época y que dejó entrever en varios momentos que había vivido cosas que no estaban bien. Sí. No se puede culpar a nadie de nada y hasta que Justin no salga a hablar, particularmente no se puede decir sí, este tipo abusó de él o le hizo hacer cosas que eran inapropiadas para su edad o eran inapropiadas a nivel sexual, pero sí que hay cosas bien raras. Sí. Vamos a escuchar ahora esta canción que hizo con Shawn Mendes, que yo no la escuché todavía. Vi un pedacito en TikTok de lo que decía y me gustaría que la analicemos en conjunto. Así que vamos a escuchar Monster y la vamos a ir comentando. You put me on a pedestal and tell me I'm the best. Raise me up into the sky until I'm short of breath. Yeah. Fill me up with confidence, I say what's in my chest. Spill my words and tear me down until there's nothing left. Rearrange the pieces just to fill me with the rest. Yeah. But what if I trip? What if I fall? Then am I the monster? Just let me know. And what if I... Ok, son dos chicos que se hicieron famosos muy jóvenes. Shawn Mendes no estoy muy segura de dónde salió, realmente. Capaz que alguno de ustedes sabe, me lo puede decir en comentarios o me lo puede decir por acá por el chat. Pero son chicos que es un poco lo que hablaba sobre
esto de hacer muy famoso a alguien muy joven. Un caso acá en Argentina podría ser el de Valentino Merlo, que es un nene muy joven, de hecho tiene la edad de Justin cuando se hizo famoso. Tiene 15. Y nosotros no sabemos, uno sabe cuáles son sus intenciones, ¿sí? Pero nosotros, el resto, o sea, cada uno no sabe cuáles son las intenciones de los demás en cuanto a el fanatismo que le dedica a cierto artista o el hate que le dedica a cierto artista. Y he visto, y por eso es una de las cosas por las que yo no cubro eventos de niños, como es el caso de Eurovisión Junior, por ejemplo, y varios otros eventos de niños, porque me resulta, si los comentarios a artistas adultos cargados de odio me resultan horribles, no se pueden imaginar lo horribles y reprobables que me resultan los comentarios de odio hacia niños. El otro día, por ejemplo, subí un TikTok sobre Valentino Merlo, que es este chico que canta la canción de Hoy voy a verte de nuevo, que se hizo muy popular este año, y tiene 15. Justamente yo decía en el fragmento ese del video que subía a TikTok, decía que no les da vergüenza criticar a un chico de 15 años. Y había gente que me escribía, no me da vergüenza. Si se expone, ya sabe a lo que se somete, o sea, ya sabe a lo que las consecuencias. Y es como... Y lo escribían señoras o señores, tipo gente que vos veías su foto de perfil y claramente tenía o hijos o nietos de esa edad. Y vos decís como, pero ¿a qué grado de deshumanización llegamos cuando un artista se vuelve famoso que creemos que podemos, y ya sé que es un tema muy recurrente en mi canal, pero es que me parece terrible y me parece que es algo que tenemos que debatir de alguna manera, pero que creemos que podemos tirarle toda nuestra mierda encima? No sé, realmente me resulta llamativo y por eso es que es muy peligroso cuando un niño se hace famoso desde muy chico. Para mí, es muy peligroso para su psique. Y lo deja demostrado muchos artistas que han pasado por momentos terribles, como es el caso de Lindsay Lohan, Miley Cyrus, Demi Lovato, y podría seguir enumerando gente que salió de Disney, por ejemplo, o que salió acá en Argentina, de otros lugares, que quedaron no muy bien mentalmente hablando. Justamente por esto mismo. I was 15 when the world put me on a pedestal. I had big dreams of doing shows and making memories. Made some bad moves trying to act cool, upset by their jealousy. Lifting me up, lifting me up. Bueno, a Justin se lo criticó muchísimo por cosas que hizo que estuvieron mal. O sea, hay cosas que hizo Justin que estuvieron mal. Pero al mismo tiempo, si te lo pones a pensar, Justin, no sé qué edad tiene ahora Justin Bieber, pero hizo esas cosas cuando tenía, ¿qué? 19, 20 años. Y habiéndose vuelto famoso a los 15 y habiéndosele puesto el mundo a los pies a los 15 años, ¿me entendés? ¿Dónde está en su mente el límite? ¿Y quién se lo pone? También. Si la gente que lo rodea a todo le dice que sí y todo le dice que está bien, mientras que el resto del mundo alrededor a todo le dice que no y le dice que todo está mal. ¿Me entendés? Es difícil. 30, es del 94, mirá. Turn me down, turn me down. I take responsibility for everything I've done. Holding it against me like you're the holy one. Asumo la responsabilidad por todo lo que hice y ustedes me lo recriminan como si fueran santos. Real. El tema, la diferencia, yo creo que lo que con lo que la gente se diferencia es con que si sos anónimo podés hacer lo que quieras y si sos público, todo el resto del mundo tiene derecho a juzgarte por cada una de las acciones que tomes. Y no es así. Digo, sos público pero seguís siendo persona. I had a chip on my shoulder, had to let it go. Cause unforgiveness keeps them in control. I came in with good intentions, then I let it go. Yo llegué con buenas intenciones y lo tuve que dejar ir. No había escuchado esta canción. Esta canción tiene 3 años. Sí. No la había escuchado y es intensa, And now I really wanna know if
trip. What if I fall? Then am I the monster? Just let me know. And what if I sin? Creo que es un poco, llevándolo a artistas de habla hispana, es un poco lo que sufrió, por ejemplo, Abraham Mateo. El mismo hate que sufrió Abraham Mateo, me parece que más injustificado todavía el de Abraham Mateo, solamente por haberse hecho popular con una canción cuando tenía, ¿qué? 15 años también. Porque es medio similar la historia. Y no entiendo, yo nunca lo entendí ese hate, me pareció ridículo siempre. What if I break you? Then am I the monster? Me gusta la canción también. Bueno. Just let me know. Please just let me Ok. Bueno, nada, me parece que hasta que no se esclarezca todo y hasta que no salga, no creo que Justin salga a hablar, quizás sí, ojo, pero sí siento que la industria lo hizo mierda y la gente lo hizo mierda, un poco más todavía. Y ahora se extrañan de que Justin no saque música o no quiera volver a los escenarios o etcétera. Pero si bien tuvo muchas cosas reprobables, Justin Bieber también es un niño roto por la industria musical. Es una realidad.